Muy bien, y tenemos un invitado que no es cuico ni yellow, es más bien claro en su línea de pensamiento, y estamos con Tomás Hirsch esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, presidente de Acción Humanista, su vocero también. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias a usted. Oye, antes de decir nada, déjame felicitarlo por la entrevista a Gastón Zulet. Un grande Gastón. Yo acabo de retuitear el video de usted. Muchas gracias. Y puse eso, un grande Gastón, jamás amarillo y además comprometido con el apruebo, así que... Sí, él fantástico. Lo dice directamente también, así ¿no? Es. Incluso también está de acuerdo quizás con esa idea de reformar un poquito después. Ahora, ayer, generó mucho ruido, estábamos conversando de eso antes que tú llegaras también, esta carta, ¿verdad?, que presentaron los presidentes de los partidos oficialistas transversalmente, desde el PPD, el Partido Liberal hasta el PC, ¿verdad? Y Acción Humanista también se hizo parte. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que pasó ahí, costó mucho primero. ¿Cómo llegaron a acuerdo en los temas que se pusieron también en el tapete? No sé si decir que costó mucho, pero lo que sí tuvimos fueron muchas conversaciones, mucho intercambio, mucha reflexión. Mira, vamos a cortar. Justo, no, todo el rato. Mucho intercambio hasta que llegamos a un texto que nos dejó satisfechos a todos y todas, con el que creemos que estamos respondiendo a una inquietud ciudadana. La verdad es que lo que me pasa a mí, nos pasa en Acción Humanista y creo que a muchas y muchos, es que nos gusta el texto elaborado por la Convención. Se ha discutido tanto, se los ha descalificado, degradado, que pasó una cosa, pasó otra cosa, pero la verdad es que yo considero que hicieron un trabajo espectacular que uno tiene que mirarlo en su resultado. Y tenemos hoy día una tremenda propuesta de constitución que yo creo que por un lado deja atrás la constitución de la dictadura, pero por otro lado, más allá de eso, nos prepara, diría, de una muy buena manera para enfrentar el siglo XXI, que es un siglo en el cual aparecen temas que no estaban presentes en el siglo XX. Más allá, insisto, de que la Constitución que tenemos hasta ahora es totalmente antidemocrática en su origen y su contenido. Claro. Pero temas como los que tienen que ver con el feminismo, con la equidad, con los derechos de la diversidad y las divergencias sexuales, los derechos de los pueblos originarios, los temas medioambientales, en fin, tantos temas que no estaban y que hoy día me parece que son fundamentales. Bien, desde ese punto de vista creo que en general concordamos que es un buen texto, pero al mismo tiempo ha generado inquietudes legítimas por lo demás en mucha gente y además hemos visto una campaña de la derecha que ha sido brutal. Yo he conocido las campañas de los fake news, estoy metido en política desde la época de la lucha contra la dictadura, todo tipo de fake news. La campaña del cielo del 88 me acuerdo que era, no sé, unos videos de los que querían mantener a Pinochet con unas aplanadoras que destruían unos televisores, una cosa horrorosa. Bueno, eso sigue hasta hoy. Entonces han instalado una cantidad de mentiras bien grotescas, pero bueno, al final termina generando dudas, temor, etc. Lo que quisimos hacer y que yo creo que se hizo al final fue no tocar nada de lo fundamental del texto. Desde mi punto de vista, por lo menos, se respetó totalmente el trabajo de la Convención, pero en gran medida aclarar algunos conceptos que generaban estas dudas. Reformas propiamente tal, en el documento que presentamos ayer, yo creo que hay 3 o 4 máximo, creo que 4. Lo demás son precisiones, aclaraciones, cosas por el estilo. Cada uno de los que conversamos tuvimos que ceder, evidentemente. Algunos querían retomar el Senado, claramente nos parece. Justo te iba a preguntar eso, dale. Que me parece como interesante, porque se hablaba mucho de que ese era uno de los puntos que habían puesto en el PPD, justamente. Sí. Ellos tenían una carta que tiene 11 puntos, y la DC, que también no es parte del oficialismo, pero se quiere también hacerse parte, digamos. Ellos querían retomar el Senado. ¿Quiénes no quisieron? Yo creo que la mayoría no queríamos. Ya. Pero por lo pronto... Qué bueno que lo digan, porque hay que aclararlo. Sí, y es importante. Por supuesto. ¿Sabes lo que pasa? En los primeros 4 años que yo fui por lo menos diputado, llegué a la convicción profunda que hoy día el sistema bicameral, tal como estaba planteado en Chile, no estaba contribuyendo a avanzar al ritmo que hoy día es demandado por las demandas sociales en general. La burocracia, mira, si yo te presentara el mapa que me entregaron a mí cuando llegué a ser diputado,
me entregaron desde la Secretaría un plano donde salía todos los pasos para que una idea se convierta en ley. No me lo creería. Qué Digo al tiro, interesante. no me lo creería. Me encantaría verlo. Sí, la verdad es que está bastante poco conocido. Son como un típico diagrama de flujo ¿Ya? con unos rombos así, y que va diciendo, se presenta un proyecto, pasa para allá, de ahí pasa para la comisión, en la comisión se discute, Genial. de ahí las A mí no me indicaciones. pasaron nada de eso. Mira, son más de 150 pequeños rombos y en la mayoría de los casos al final dice no hay ley, no hay ley. No hay ley. No, es de verdad, es deprimente, es deprimente. Claro. Y cuando tú llegas ahí finalmente que se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, pasa al Senado, chuta, y empieza todo de nuevo. Pasa a la sala, de ahí pasa a la comisión. Claro, de y la después se pasa devuelve a la comisión, después no sé qué. De ahí se vuelve a la Cámara de Diputados, de ahí va a la comisión mixta. Entonces, yo personalmente era la opinión de tener un sistema unicameral. Yo sé que para puede ser muy complejo en otros aspectos, pero a mí me parece que hay que avanzar a un sistema unicameral por eficacia, por eficiencia. Pero no se pudo llegar a esa cosa. Bueno, no se pudo llegar. En la convención se avanzó no se pudo llegar a esa cosa. Bueno, pero se avanzó hacia este sistema un poco híbrido, te diría yo. En el cual bicameralismo asimétrico. Bien, ese es el término más preciso. Pero en definitiva permite, creo yo, darle más agilidad, permite que muchas materias sean vistas por una sola Cámara y otras que no, y además la Cámara de las Regiones esta tiene de todas maneras varias atribuciones. Entonces, a la mayoría nos parecía... ¿Se te puede sobre todo acercar un poquito el micrófono? Porque te escuchas un poquito despacio en YouTube. Con gusto. Yo lo escucho súper bien, pero... O grito, hablo más fuerte. Bueno, y en general, y yo te digo, sobre todo en Apruebo Dignidad, estábamos nosotros por mantener este esquema. Se conversó y en definitiva creo que se llegó a un buen acuerdo porque también se entendió desde la otra coalición y el PPD sobre todo, que no es ese uno de los temas que inquietan hoy día a la ciudadanía. No es que estén preocupados, oiga, se va al Senado. Que vuelva al Senado. Vamos a tener claro, Senado. viva, Claro. marcha para que vuelva al Senado, los viernes vamos a Plaza Dignidad, exigimos Senado y ojalá más grande. No, la verdad que no. Entonces, se entendió perfectamente que al revés, iba a ser visto como aquí algunos se están tratando de arreglar, ¿no es cierto?, para poder seguir, para poder estar 8 años, cosas por el estilo, y se despejó el tema, así que quedó fuera. Y yo diría que eso despejó también varios otros puntos en los cuales era evidente que no formaban parte de una preocupación ciudadana, sino que eventualmente de algún grupo o del mismo mundo político, ¿no? Interesante lo que pasó esta semana justamente, perdón, en el Senado con la ley de pesca, porque ahí se ahí nota claramente lo que dice Tomás. Claro, no puede estar más claro. Oye, perdón que te interrumpa. Pasa con todo. Te voy a dar un ejemplo nomás, uno mío. Ya, Yo presenté un proyecto de ley en 2018 para facilitar los plebiscitos comunales. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien existen hoy día en la Constitución y en la ley, son inviables porque requieren un quórum tan alto y una cantidad de firmas tan alta que en realidad en 32 años se han podido hacer solo 3 plebiscitos comunales vinculantes. Cuando hay mucha preocupación de las vecinas y vecinos muchas veces por temas que lo afectan. Solo 3 en 32 años. Presentó un proyecto para rebajar el quórum del número de firmas y el quórum para hacerlo válido, que hoy día es más alto que una elección presidencial, ojo. Imagínate. Entonces, demoró y finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó. Se aprobó. De ahí pasó al Senado. ¿Qué está haciendo? Durmiendo plácidamente hace 3 años y medio que no se ve, no se discute. Yo he ido a rogarle unas 10 veces, finalmente lo pusieron en tabla en la Comisión de Gobierno Interior, lo presentaron y siguió durmiendo plácidamente. Entonces pasa eso con cientos de proyectos. Yo te doy el caso de uno mío que en realidad es re importante para la gente y que sin embargo no se ve. Bueno, sin ir más lejos, un proyecto presentado sobre terminar con el anatocismo, que yo creo que transversalmente ayudaría a mucha gente en un país que está tremendamente endeudado, duerme hace varios años y ahí está toda la gente perdiendo casas, perdiendo cosas, no pudiendo vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso podría, así, de un día para otro, de verdad, regir un poquito mejor, regular un poquito mejor a la banca, que son de un nivel de usurero tremenda. Cuestionando ya las cámaras es una cosa que lamentablemente en general la ciudadanía tiene una visión bien particular del mundo político y tiene una visión bastante cuestionable y en muchos aspectos negativa del mundo político. Yo quiero volver un poco, diputado, a lo que usted planteaba al principio respecto a los aspectos simbólicos. Efectivamente, la Constitución del 80 tiene una característica simbólica importante, más allá de que han tratado incluso de cambiarle el tono, de decir que en realidad es la Constitución del Lago. No, es la Constitución de Pinochet, es una Constitución ilegítima, elegida de forma ilegítima, etcétera, etcétera. Tomando en consideración esa conciencia de lo simbólico, esa conciencia de los señales, ¿no les parece que es
delicada la señal que se da? ¿No les parece que es confusa? A propósito de que veíamos justamente el tema de los amarillos ahí de Gastón Soulet, es una señal que en definitiva uno podría entender como, bueno, seguimos entonces jugando en la cancha que propone y propuso la derecha desde siempre, desde el sí y el no, cuando se llegaron a acuerdos donde entre otras cosas, negociaron los medios de comunicación, se terminaron con los medios de comunicación alternativos, etcétera, etcétera, en la concertación, donde además Televisión Nacional de Chile pasó a definirse por platas privadas y no públicas, en la concertación. Entonces, son señales que en realidad uno de repente dice, chuta, esta cuestión me hace ruido. ¿No les parece que simbólicamente, ya que usted propuso el tema de lo simbólico, es delicado lo que están haciendo al firmar esta carta en este minuto, más allá de lo que pase después? Yo creo que simbólicamente puede haber ese tipo de sensación porque ha habido muy malas experiencias con la participación de grupos o del mundo político, ¿no es cierto?, sobre determinadas decisiones. Uh-huh. Y además hemos visto experiencias para atrás que son las que hoy día tienen una muy mala imagen del mundo político, con lo que significó, ¿no es cierto?, toda esta relación espuria con el dinero, con los grupos económicos, con, en fin, el financiamiento de la política, con la manipulación después en el servicio de impuesto interno, que fue grotesca y grosera. En fin, muchas situaciones que dejaron la imagen por el suelo. Yo creo que ha cambiado bastante. Yo creo que en las dos últimas elecciones se renovaron en la anterior 83 diputadas y diputados y en esta 93. Saliendo entonces, la derecha y la extrema derecha con harta votación. No, por supuesto, no te puedo decir. O sea, de hecho no quedó peor la composición para las fuerzas transformadoras. Lo que estoy diciendo, no, si no me gusta para nada el Congreso, claro, es mucho más tóxico que el que había antes. O sea, tenía ahí a los republicanos, que es un desastre, y tenía un partido de la gente que muchas veces no queda muy claro, con un sheriff incluido, que es patético, en fin. No, sin duda, es una situación. Pero quiero decirte que ha habido un cambio, al menos generacional, importante en el mundo. Logramos parar la reelección indefinida que había, que era ya de lo peor, o sea que habían unos que estaban desde el año 90 hasta ahora, y hubo que sacarlos poco menos que poniéndole llave a la puerta, si no, ahí seguían. Entonces, no, yo creo que se ha producido un cambio. A mí me preguntaron, oiga, pues usted es diputado de siempre. No, mentira, yo llevo un periodo y listo, esta fue una reelección y no más, tampoco porque nos parece que así tiene que ser. Ahora, respecto de lo que nosotros hemos hecho, yo sé, hay gente, y voy a meter yo mismo la palabra, hay gente que ha dicho, la cocina, nuevamente una cocina. Es muy distinto cuando se encerraban en una cocina o se encierran un grupo de partidos o de personeros políticos para arreglar las cosas en su propio beneficio, ¿no es cierto?, en esta relación justamente espuria que han tenido muchas veces con el mundo del dinero. Por algo no aprueban el terminar con el anatocismo que tú has mencionado recién. Es muy distinto a cuando tú recoges y escuchas una preocupación legítima que hay en la ciudadanía y tú dices, a ver, vamos a ver cómo aclaramos estos temas que no nos benefician a nosotros. Tú entenderás que no es que beneficie a un grupo de políticos a los que nos reunimos y firmamos el documento ayer, el garantizar que la vivienda va a poder ser propia y nadie se la va a andar expropiando, el garantizar que efectivamente... ¿Pero eso necesitaba ser garantizado? A mí me parece que en el texto de la Constitución está garantizado. A mí también me parece que está totalmente garantizado, lo mismo los sistemas de salud, lo mismo con la educación, lo mismo con muchos temas. Pero mira, yo he estado haciendo puerta a puerta todos los días y es verdad que se ha instalado en la gente una capacidad que tiene la derecha, hay que reconocérsela, que está instalada ahí con el rechazo, de instalar estos fake news o estas mentiras de un modo muy brutal, muy brutal. Ellos cuentan, está bien, aquí estamos en la voz de los que sobran, pero ellos cuentan con una cantidad de medios de comunicación, los canales de televisión, la radio, los diarios, en fin. Absolutamente de acuerdo. Y han instalado, entonces, mira, yo he estado en los Copihue en la Florida. Le voy a poner, pero desde ese mismo punto de vista, desde que ellos tienen los medios de comunicación y son capaces de instalar su enfoque, no están ustedes respondiendo a su enfoque. Exacto. Y diciendo desde su enfoque que ellos tenían la razón. A ver, si la gente está preocupada y confundida y conversan en el almuerzo el fin de semana y dicen, oye, pero pucha, ya no voy a poder tener a los hijos en tal colegio. Sí, pues y además me pasa que la salud ya no voy a poder ir no sé, a la clínica que hay acá o al médico privado. Entonces lo que le estamos diciendo, mire, sí va a poder. Tranquilo, que está planteado con precisión que sí va a poder y si usted necesita más, que lo aclaremos más, lo vamos a hacer. Entonces, ahora, cambios también, propusimos algunos cambios, pero también pasa lo siguiente, para terminar la idea. La convención hizo una propuesta
y tal como ellos mismos dijeron, y lo dijo su vicepresidente, Gaspar Domínguez, ellos presentaron esta propuesta. Esto, por cierto, que tiene que ir al Congreso. Entiendo que se tienen que hacer como 140 o 200 leyes para efectivizar la nueva Por eso Constitución. tiene un bueno, tiempo largo. Lo que hemos dicho simplemente es, mire, dentro de todo ese proceso que vamos a hacer, que es la implementación, hay algunas cuestiones donde desde ya decimos que pretendemos hacerlo. La no reelección inmediata, ahí sí tiene Estos un son de los cambio 4 concreto. puntos, Claro. porque dijiste al principio que son 4 cambios. La no reelección inmediata, ¿no es cierto? Es bien. discutible, ¿ah? Yo te digo, incluso al interior de Acción Humanista lo conversamos, hay gente que dice, no, es bueno, otros que dicen, no es bueno, en fin, es malo. Bueno, Pero no es de vida a muerte, pero digamos. digámoslo, No es de vida a a mí muerte. tampoco me parece que sea para nada un cambio muy no es un significativo. cambio. Pero eso es punto Pero 1. es un punto porque uno. eso solo además afectaba De a Gabriel 4. Boric, digamos. Sí, Claro. no, porque él de ninguna No, manera... él dijo que no. Él Él dijo dijo que no iba a pero, reelegir. No, claro, pero en el sentido de que dice que no se Sí. puede... Pero, ¿sabes? Como- pero la verdad es que no se hizo así como, mira, para que se sepa que Gabriel no se puede reelegir. No, yo creo que tiene que ver también con una concepción. Personalmente no me gusta la reelección inmediata y yo estuve totalmente de acuerdo con eso porque creo que significa que tenías al presidente y con toda la estructura que él puede tener dedicado los 2 últimos años a hacer campaña para sí mismo. La verdad es que no creo que Pero sea también bueno. está la otra posibilidad que también sea que Hay más en 4 presión años- ciudadana y Exacto. escuchan más precisamente porque necesitan Porque ser necesitan ser reelegidos. reelegidos. Lo que pasa en Perú es que no hay reelección y al final no responden a nadie, digamos, solo a sí El, mismos. el Como fenómeno del consigo. pato cojo En- es precisamente que... Entonces hemos cuando llegado a la no se- conclusión de que es debatible. Eso no Sí, es debatible, sí. efectivamente, es un Por tema... eso, a mí tampoco me parece Yo vivo creo que muerte ese nadie se tema. Me cortar parecen las venas dos por malas eso. opciones. Bien. Reelección y sin Claro, reelección el problema es el que- presidencialismo no funciona. Sí, claro, si elige y si no elige no funciona y yo también estoy de acuerdo, yo me gusta mucho un sistema parlamentario. Pero eso parece una opinión bastante más minoritaria y No se personal. no se pudo. Segundo, No se pudo. que los parlamentarios y parlamentarias no puedan presentar proyectos de ley que ¿Eso roben por gasto. qué? Sí, Ah, lo que eso- queríamos así ahí era justamente no tener un hiperpresidencialismo como el que tenemos hasta ahora. ¿Por qué eso se saca? Básicamente porque cuando tú tienes parlamentarios y parlamentarias que pueden presentar, y a mí me encantaría poder hacerlo, pero entiendo la tentación que lleva detrás, y es que vayas presentando proyectos que le llevan agua al molino de las necesidades específicas o las demandas o lo que hay en tu distrito o en tu región, según sea el caso. Ya. Y eso también pone una presión muy especial, muy particular al presidente o la presidenta de la República, ¿no es cierto?, a aprobar eso, a hacerse parte de esos proyectos de ley. Entonces, evidentemente, mientras tengamos un sistema presidencialista, que yo también aspiro a que podamos algún día modificarlo, significa una situación muy compleja, en la cual es más bien, te puede llevar al menos a una situación de un populismo, te puede llevar a una situación de... Eso te puede llevar siempre. Ahí tenemos bueno. a Pamela Giles presentando por sexta vez el retiro. Por supuesto, pero hoy, digamos, hubo que votar especialmente, ¿no es cierto?, que no era inconstitucional. Fue todo un rollo para poder Sí, lo sé, por pasarlo. eso te digo, o sea, Pero el populismo va a estar siempre. Tenemos a ese gallo con la sheriff igual, claro. digamos. Claro, evidentemente, pero tú tienes que ver entonces si puedes poner o no algunas cortapisas a ese populismo. A mí me parece que es legítimo buscar mecanismos para que no se desbande por lo menos ese populismo. ¿No es más legítimo proponer algo que no nos tenga en el hiperpresidencialismo todavía? ¿Y Yo- en un camino intermedio? Yo estoy de acuerdo que el ideal, si me preguntas a mí, y yo creo que no se llegó a ese debate, o digamos, a resolverlo adecuadamente en la convención. Habría sido absolutamente impresentable que nosotros, un conjunto de partidos políticos, pretenda cambiar el sistema político completamente. Justamente respetamos desde ese punto de vista la propuesta de sistema político que surgió desde la convención. Pero al quitarle esa prerrogativa al Congreso, no, pues no se le quitan a la convención lo que ellos habían decidido. Yo creo de nuevo que hay una percepción general ciudadana de que no es bueno que los mismos diputados y diputadas estén ellos presentando proyectos que implica... Y ahí no comparto contigo. Creo que es lo mismo que el Senado, no le importa nada. No sé, no, está bien, no es el Sí, tema esto número es un uno. tema No es el tema número dentro uno, del pero- sistema político y yo creo que es un error intelectual, un error de análisis, pensar que quitar esa atribución al Congreso va a frenar lo que es un problema súper real. Lo que describes del gasto clientelar, que lo llaman pork barrel, del barril porcino, que en el análisis típico, que eso existe en toda parte del mundo, es un gasto fiscal distrital, enfocado en la reelección de una persona. Entonces, yo digo como diputado, ¿qué he logrado? He logrado que han construido un estadio.
Ya, en un pueblito que tiene 3.000 personas hay un estadio, que es un gasto completamente ineficiente, injustificable, tiene costos para la población del Chile, pero para mi reelección, súper bien. Entonces sí, hay un problema de gasto clientelar, gasto mal dirigido para asegurar una reelección de forma populista. Eso es algo que se tiene que frenar. Y la experiencia reciente con los retiros de las AFP, que tenía una justificación al principio, porque había una pandemia, había cuarentenas, había una crisis y el gobierno no quería responder, se entendía. Y empezó entonces con precisamente la figura de Pamela Giles, una presión constante de hacer eso, que destruye el sistema de pensiones, destruye la estabilidad de la economía. Entonces, todo terrible. Hay que frenar ese tipo de populismo. Pero es un error total pensar que el problema es que esto tiene que ver con la iniciativa exclusiva del presidente de poner costas de gasto fiscal. Porque si uno piensa eso, ya, perfecto. Esta presión puede ser real porque los parlamentarios tienen más como cercanía con la calle y más presión para su propia reelección que un presidente que está más arriba, entonces puede pensar a nivel nacional. Pero ¿qué pasó en el caso concreto de los retiros? La razón por la cual se empezaron a hacer retiros es precisamente porque el Congreso no tiene posibilidad de hacer gasto fiscal, porque Piñera decidió no hacer un proyecto de financiar directamente ingreso familiar de emergencia a las familias. Dijo no para eso en los momentos más duros de la pandemia. Y por la falta de atribuciones del Congreso se hizo los retiros. Entonces están eliminando una propuesta que de hecho resuelve el problema que están buscando enfrentar. Yo creo, Hassam, que genera un problema más grande que el que resuelve. Tuvimos una situación puntual muy compleja con un gobierno además que tenía absolutamente nula sensibilidad social y comprensión de lo que estaba viviendo la ciudadanía. Había una situación de emergencia, pero ahí ves tú también cómo, utilizando esa situación de emergencia, tienes un populismo grotesco que después lo siguió utilizando, digamos, fuera de toda racionalidad, fuera de toda, ¿no es cierto?, previsión de diseño futuro. Y llegamos a la situación ahora en que en realidad está detenido básicamente porque hay un artículo que impide volver a presentarlo durante un año, pero que puede volver a aparecer, ¿no es cierto?, ya ahora son 9 meses, 8 meses, no sé cuánto faltará. Entonces, efectivamente, frente a una situación tan dramática como la que tú planteas, tú puedes decir, bueno, se pierde esa posibilidad, pero lo que tú tienes más habitualmente en el día a día son esas otras situaciones. Mira, yo he conocido ese clientelismo durante el gobierno de Piñera de forma brutal, donde había un pequeño grupito de algunos diputados que transaban su voto, ¿no es cierto?, a cambio de gasto clientelar del Ejecutivo. Gasto clientelar en su distrito o región. Incluso hay un caso de uno que terminó habiendo sido de este lado, siendo candidato a senador, ¿no es cierto?, por Renovación Nacional, si no me equivoco. Entonces, llega a ese tipo de situaciones y me parece que son muy complejas, pero justamente muy porque delicadas. son del partido de gobierno, po, claro, Sí. porque es el Ejecutivo el que está ahí y puede hacerlo con sus parlamentarios. Exacto. Claro, pero si tú tienes, bueno, en fin. Sí, el tema- es que es interesante, No, pero bueno, porque- no Alejandra, nos porque- detengamos acá, ya, sí lo porque- entiendo, pero no nos porque- detengamos acá porque... Sí, para que avancemos, porque pero- si además de eso, porque eso no lo suprimes, no lo suprimes, además de eso ahora, tiene ese diputado o diputada, ¿no es cierto?, que presenta un proyecto de ley para construir ese estadio que le gustó a Hassam en ese pueblito, ¿no es cierto?, y saca el estadio porque el presidente dice, sí, en realidad también a mí me viene bien, ¿no es cierto?, entonces lo empuja a todo el mundo, pero sobre todo, como es una iniciativa del Congreso, puede avanzar, se aprueba, se lo aprueban algunos a cambio de otros proyectos en el otro lugar donde querían O sea, pagan justo por una pecadores. Sí, una de piscina. cierta forma eso es al Entonces, final. a mí me parece que hay que revisar otras cuestiones. Yo estoy Ya, de acuerdo en dar más me fruta. parece. En lo personal, te propongo al tiro una alternativa A ver, que ya, a mí me gusta. eso, a ver. A mí me gusta fortalecer todo lo que es iniciativa ciudadana, iniciativa popular de ley, revocación bueno, pero de eso ley. está también en la correcto, nueva pero Constitución. fortalezcamos ese tipo de mecanismos más que tanta democracia representativa. Bueno,
Ya, Bien. me parece. Es una, O, de una hecho, alternativa y esto aún podemos más- conversarlo Sí, es que a el problema fondo real de en esto otro es momento. siempre el presidencialismo. Sí, es que yo también creo. Claro. Es que no Porque es, el porque problema no es es un solo conflicto presidencialismo, Claro. porque es hiperpresidencialismo el que tenemos en Chile. Pero bueno, más allá de eso que podemos discutir largamente y no va a llegar a nada, va a ser una discusión bizantina, hay otros temas. Y hay uno que le preocupa mucho a nuestro público que está preguntando por eso y que tiene que ver con el tema de las pensiones. Dice, en materia de pensiones nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad. Cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional. Entonces, ¿qué se lee? ¿Qué se lee simplemente? ¿Podría ser que se mantiene en la AFP? Exactamente, sí. No. Ya. Pero eso se A lee. ver, pero eso Bueno, se lee. está bien, se puede leer eso o yo puedo leer otra cosa. A ver, vamos. Chuta, pero es que estamos igual que con la ¿era tu Constitución, punto tres entonces, o 4 po. o no era dentro de los 4? No, el otro era una cuestión muy puntual de la otra reforma, que es cambiarle el nombre del sistema de justicia a Poder ya. Judicial. Porque para ti lo de pensiones no es un cambio al texto. No, no es un cambio al texto. No es un cambio al texto ni es un cambio a lo que tenemos previsto hacia adelante en general. ¿Por qué? Porque a mí me parece que se está planteando ahí, a ver, en primer lugar, yo estoy por el fin de las AFP, para ser bien claro y transparente. Yo creo que tenemos que avanzar en esa dirección y ese es el compromiso que hay por parte del gobierno y yo espero que avancemos en esa dirección. Lo cual no quita que tú tengas un sistema mixto en el cual exista el ahorro individual y eso es lo que se está diciendo ahí, no se está diciendo las AFPs, se está diciendo que el sistema de pensiones contemple un ahorro individual, ¿no es cierto? Y una parte solidaria, intergeneracional, intrageneracional, etcétera. Como por lo demás existe en muchísimos otros países, no estamos inventando el café con leche. Eso es lo que se está diciendo ahí. Se está diciendo, mire, usted va a seguir teniendo, y además lo hemos planteado, y está en el proyecto de reforma al sistema de pensiones, eso está planteado. Mire, sobre el 10% va a seguir siendo ahorro individual, nadie se lo va a expropiar, nadie se lo va a quitar. Yo creo que además Se mantiene la cuenta individual. Se mantiene la cuenta pero individual. no dentro de las AFP. No necesariamente dentro de la AFP. Personalmente yo estoy por terminar la AFP, creo que han estado concebidas como un negocio para ellas y para los grandes grupos económicos, para acarrearles recursos, ¿no es cierto? Y no para dar pensiones, ¿no? Creo que nunca fue ese su verdadero objetivo o interés, así de claro. Entonces, creo que hay que terminar con el sistema de la AFP, pero no tiene nada que ver eso con que hay un fondo que la gente ha ido acumulando, bastante magro por lo demás, bastante magro por lo demás, y en el último tiempo además se ha perdido muchísima plata. Claro que sí. Por los malos negocios que hace la AFP, por lo demás con la plata de la gente. Creo que es perfectamente válido que se siga manteniendo una parte de lo que las personas van acumulando para su pensión como un ahorro individual, que es lo que ya se tiene, pero todo lo que hagamos de aquí en adelante está planteado en términos de lo que se llama un sistema solidario, es decir, un sistema en el cual esos fondos van de algún modo a buscar una mejor distribución y garantizar mejores pensiones para el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que se está diciendo ahí. Yo vuelvo un poco al tema simbólico, diputado, porque Sí. me llama la atención, porque finalmente la sensación con la que yo quedo es que tiene un problema comunicacional del porte de un elefante blanco, porque al decir, por ejemplo, que efectivamente se mantiene o se conserva la situación que está actualmente, uno tiende a entender que es la AFP, lo que hay actualmente son las AFP, por ejemplo, en este caso puntual. Por otro lado, los códigos comunicacionales que ustedes desarrollan, en general, son los códigos que se impusieron en dictadura y en la derecha. O sea, en general, ustedes establecen ciertas dimensiones estructurales del relato social que tienen que ver con el rayado de cancha que impone la derecha. A mí eso me llama la atención. Y desde ese punto de vista, claro, usted decía un poco hace un rato, y nosotros lo hemos vivido todos los que trabajamos en medios independientes, efectivamente el poder que tienen los medios no independientes, digamos, los medios oficialistas o los medios empresariales, pero eso es una cosa que se negoció también justamente a partir del plebiscito del sí y el no. Fue negociado por Belisario Velasco, hubo una cara visible que era el señor Tironi, se estableció esa negociación. Y extrañamente, cuando ha existido el poder en la centroizquierda, no voy a hablar de la izquierda porque creo que siempre ha sido la centroizquierda, Concertación ha funcionado como un eje de centroizquierda,
siempre se ha mantenido ese relato, nunca se ha cambiado, desde quienes tienen como personeros en pantalla hasta cómo se estructuran ideológicamente los distintos medios. Entonces, de pronto, cuando uno ve, y por eso vuelvo a lo simbólico, cuando uno ve esta carta a la cual ustedes suscriben, sigue dando una sensación de inestabilidad. Incluso en esta discusión bizantina que tuvimos recién respecto a lo político y cómo se va a estructurar el hiperpresidencialismo, etcétera, etcétera, sigue estableciéndose esta situación. Finalmente no hay una concordancia con lo que uno ve en las calles. Y aquí, perdón, pero yo voy a volver a reflotar algo que a mí me parece... Finalmente, la única persona que yo he visto que hizo una especie de ¿cómo se podría decir?, de bandera, digamos, que es sorprendente y que lamentablemente la ciudadanía se burló de algo muy brutal que estaba diciendo, fue la ex primera dama Cecilia Morel, cuando sale se filtra este audio donde ella habla de los alienígenas y de perder privilegios. Ella está dando de verdad directrices, que quizá ella no tiene conciencia de lo que está diciendo, de la desconexión brutal que hay con la ciudadanía. Aquí vivimos entre alienígenas. O sea, realmente no se nos ve a la mayoría de los ciudadanos y probablemente esa otra mayoría de ciudadanos tampoco ve a la otra mayoría. O sea, somos todos gallos que hablan como esta niña que habla, ¿cómo se llama? Que hace como, él es que nada, y me amo, te amo y todo. La que se viralizó. Es sorprendente. A ver, estás hablando acá, invitaste a alguien que viene luchando 40 y tantos años. Yo lo entiendo, pero usted representa esto. Pero déjame terminar. Por terminar con la constitución de la dictadura, que no le creyó ni a esas reformas que se hicieron ni al cambio de firma en su momento y que la tiró a la basura. Creo que efectivamente hemos vivido demasiado tiempo con una constitución nefasta, que hubo un compromiso desde el primer gobierno de la Concertación de terminar con esa constitución y eso no se hizo. No. Por algo nos salimos de la Concertación a los poquito tiempo, a los 2 años, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre hemos estado por una nueva constitución. Finalmente se logró a través de una convención, ¿no es cierto?, paritaria, con pueblo originario, etcétera, un buen texto. Así partimos esta conversación. A mí me parece un buen texto, con 300 y tanto, 380 artículos, que al menos yo que los voy leyendo uno por uno y los estoy repasando nuevamente, me parecen muy buenos. Ese me parece a mí que es el contexto mayor en el que estamos conversando. Un momento en el cual estamos a punto, a puertas de darnos la posibilidad de tener finalmente una constitución generada en democracia, en paridad, con pueblo originario y que mira al siglo XXI. Frente a eso nos encontramos con una derecha o con un mundo, ya que no es solo la derecha, con un mundo, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el Partido del Poder o el mundo reaccionario, el mundo que se ha beneficiado de esta constitución, que se agarra, ¿no es cierto?, con uñas, dientes, muela, con todo lo que puede, para que no haya una nueva constitución en Chile. Eso me parece que es lo que está en juego. Desde mi punto de vista, hoy día estamos ante la opción de decir, aprobamos y tenemos una nueva constitución, o rechazamos y continúa la constitución de la dictadura, más allá de que hoy día se están buscando mecanismos para que si pasa eso, claro, porque hoy día todos se lavan las manos y nadie es dueño de la guagua. Hoy día, hasta la derecha más recalcitrante, dice, no, por supuesto, que hay que partir de cero. Ayer le escuchaba al diputado Guillermo Ramírez, ¿no es cierto?, de la UDI, que son los que han defendido, pero a rajatabla, esa constitución. Bien, a mí me parece que tenemos un buen texto, que tenemos una buena propuesta y una gran posibilidad y que hoy día es fundamental que gane el apruebo. Me parece que aquí hay un tema muy de fondo, que no tiene que ver con que gane un grupo político u otro, tiene que ver con cómo nos proyectamos para los próximos 30, 20, 40 años, no lo sé. Bien. Frente a eso nos hemos encontrado con una campaña brutal. Efectivamente, es verdad lo que tú dices, ya que habla de simbolismo, acá hay batallas culturales que ha ganado la derecha. Por cierto que sí, por cierto que sí. El neoliberalismo no es solo hoy día un modelo económico, claro, está instalado en las cabezas de la gente. Súper de acuerdo. Hoy día eso es una realidad. Me gusta a mí o no, no me gusta la verdad, pero eso es así. Entonces, después de la pandemia dijimos la gente va a cambiar, se va a producir un cambio profundo y lo que pasó es que al día siguiente se llenaron los malls y la fila de IKEA de esta semana, en fin. Claro. Lo único lindo es que la fila para pedir la nueva constitución es más larga, eso me parece maravilloso. Sí. Pero hay una batalla cultural que no se está resolviendo hoy día acá, que es un tema mucho más de fondo y que me parece muy, muy interesante, que hay que reflexionar, discutir y ver cómo efectivamente produces, ¿no es cierto? No es que uno lo pueda producir, pero cómo se produce más bien un cambio de dirección. Frente a toda esa situación,
con una derecha que controla los medios, con una batalla cultural que la han ganado en buena medida, ¿no es cierto?, que han instalado el individualismo, cada uno se las arregla, todo privado funciona mejor, que no es verdad, en fin, todo eso que se han instalado por 40 años está hoy día operando en un trasfondo psicosocial, que se llama, en el trasfondo psicosocial, no un problema político. Frente a eso, hoy día arremeten con todo para tratar de mantener un sistema. Se instalan temores, dudas, en fin, en la gente. Y lo que hemos hecho es buscar aclarar algunos aspectos que creemos que a la gente le están generando esa duda, en gran medida por mentiras que han instalado desde la derecha. Eso es lo que hemos hecho con esto, pero no estamos tocando para nada, porque nos parece muy bueno, la estructura, el tema, el proyecto que está instalado en esta convención. La plurinacionalidad como un tema fundamental, los temas medioambientales que están tocados de una excelente manera en muchos artículos. La plurinacionalidad está aquí en el texto, no me diga que no. No, espérate. La plurinacionalidad hoy día está en muchos de los artículos de la Constitución y a mí me parece que está planteado el tema de un modo fantástico, de un modo muy interesante. El respeto a los pueblos originarios, los derechos, ¿no es cierto?, la restitución de sus territorios, su lengua, su cultura, su medicina. Bien, sí, yo entiendo que hay muchas cosas que se dejaron es que ¿sabes lo que pasa? al legislador, que son ustedes. Pero si no hubiéramos sacado esto, de todas maneras al legislador le va a tocar, sí, pues eso o a la legisladora le va a tocar el tema es traducir si una constitución a leyes. Si esto va a generar lo que quieren, que es que los indecisos se decidan o no. Te interrumpo para decirte que eso no lo sé. Exacto. Claro, eso no lo sabemos ni usted ni yo. No, por supuesto. Y yo hoy día dije, yo espero estar muy equivocada. Yo espero estar muy equivocada porque para mí esto no es así, porque tienen los medios de comunicación y sabemos bien que su sector no se ha preocupado en nada de los medios de comunicación. Hoy día está gobernando, hay un gobierno de izquierda y siguen pagándole a los mismos medios de comunicación. El Mercurio imprimió las constituciones que entrega el gobierno. Llega a ser como un poquito... A mí me genera mucha decepción, voy a decirlo. Yo que llevo, plenamente usted lleva 40 años combatiendo por temas interesantes, yo también llevo, por mi parte, combatiendo por tener un sistema de medios de comunicación más plural, cosa que hasta el momento no está haciendo el gobierno de Boric, digamos. Entonces, por ahí a mí me cuesta creer que van a poder instalarlo desde ese punto de vista. Yo espero estar 100% equivocada. Le digo la verdad, diputado, 100% equivocada. Te digo la verdad y a micrófono abierto, sin ningún problema. Sí, pues obvio. Yo no sé tampoco, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo una bola de cristal? Yo no sé. Y creo que nadie podría arrogarse el saberlo, claro, si efectivamente esto va a inclinar la balanza, no va a inclinar la balanza, si va a cambiar o no va a cambiar. Simplemente, a mí por lo menos me parece que era importante dar algunas señales de algunos temas, bueno, antes de la elección. Antes de la elección, eso es todo. Ahora, ojo, no nos confundamos, de todas maneras, mira, yo hace 1 año y medio, cuando empezó este proceso, en las conversas, en los barrios, en fin, yo decía algo que la gente me miraba raro y decía, va a venir el proceso, vamos a crear una nueva constitución y lo más probable es que después venga una etapa de la frustración. Y me quedaban mirando y me decían, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque la implementación de una nueva constitución es un proceso súper largo, súper complejo. Absolutamente. Hay países en que se han implementado, se han promulgado nuevas constituciones y hay artículos o temas que quedan pendientes más de 20 años o que incluso después nunca se concretan. Entonces, la gente, claro, muchas veces piensa, va a estar el derecho a la vivienda, ya, inmediatamente voy a tener vivienda, va a estar el derecho a la salud, y hay un trabajo muy grande que hacer. A mí lo que más me mueve, si me pregunta, es esta propuesta que había de nos comprometemos a aprobar para implementar, es decir, la pega fundamental que nos corresponde a nosotros, diputados y diputadas, es implementar esta nueva constitución. Y es más, puede que algunas de estas cosas que están acá en el debate parlamentario obviamente se modifiquen, si se pueden presentar indicaciones, hay muchas cosas, las organizaciones ciudadanas participan. Desde ese punto de vista, lo que dijo Guillermo Tellier, que escandalizó tanto, lo que hizo fue describir una situación que es real. Uno puede querer algo, pero en el proceso legislativo, ya lo hablábamos al comienzo de esta conversación, en el proceso legislativo se ponen indicaciones, se votan artículos en contra, quedan trancados determinados pasos, entonces hay mucho todavía por delante, pero claramente estamos mentalizándonos en función de un texto bueno, elaborado por una convención que nos presenta una propuesta para el país
y que esperamos aprobar el 4 de septiembre. Voy a ir con algunos comentarios de la Dale. gente. Gregorio Mondaca dice, el acuerdo expresa el derecho a una pensión digna. Ya, eso ya Sí. había hecho esa pregunta ya. Omar Osorio dice, no tienen claro que la derecha no quiere negociar en términos de la nueva Constitución, solo quieren negociar en los términos de la Constitución de Pinochet Guzmán. Francesca Tejedora es parte de nuestra comunidad y dice lo siguiente, fake news está insertada hasta en personas que van a votar a prueba. Lo he visto, no es una percepción. Los delincuentes van a tener cargos, por ejemplo. A pesar de que votan a prueba, creen que las fake news son verdad y llegan a preguntar, es dramático el daño que ha hecho la mentira. Ulises Romero dice, ¿por qué los partidos de la apruebo no se ocupan en ir planificando las leyes y normas que se deberán ajustar, cambiar o hacer para que la nueva Constitución funcione plenamente? Bueno, un poco esto Ya, era la pero idea, ¿o no? mira, quiero responder las tres súper Claro. rápido. Personalmente, y a veces me acusan de ser un poco duro, yo creo que la derecha, o una parte importante de ella, no quiere una nueva constitución, no la quiere. Entonces hoy día que rechazamos, pero vamos a reformar, rechazamos, pero sí vamos a hacer una nueva o una Juan Blanca, yo creo que han estado muy cómodos durante todas estas décadas con esta constitución, una constitución instalada a sangre y fuego, y que la verdad es que si hubiera sido por ello, que todo siga igual, digamos, y que no se toque. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente el fake ha calado en gente que está por el apruebo. Es justamente lo que hablábamos antes. Es verdad. Ayer tuvimos un banderazo gigantesco ahí en la Plaza de Gaña y mucha gente nos decía, no, yo apruebo, pero mire, tengo esta duda. Yo apruebo, pero escuché que... Claro. Acá, pero todo el rato, te digo, estuvimos un par de... Todo el rato. Entonces, por eso me parece que es tan importante despejar todo lo que podamos esas mentiras. Y tres, respecto de por qué el apruebo no está planificando leyes, sí, estamos conversando mucho ya. Estamos conversando mucho de cómo podemos acelerar el proceso de la implementación de las leyes que concreticen la propuesta que viene en la nueva Constitución. Es duro todo esto. Yo, leyendo la carta, No sufre. como con lo técnico, diría que estoy en desacuerdo con algunos puntos, como ya conversamos con la iniciativa exclusiva. Estoy de acuerdo con la mayoría de cosas, incluso tengo la misma lectura que tú acerca de las pensiones. Yo creo que dice cosas para convencer a personas que están indecisos, pero en realidad es el mismo compromiso que está en la nueva Constitución. No hay cambios. Los cambios son menores, no son cambios que me gustan, pero son menores. Ahora, el punto es que yo no estoy de acuerdo con lo más importante, lamentablemente, Tomás, y estoy con la Ale, por la visión que das de la persona indecisa conversando en sobremesa. ¿Ya? Cuando tú dices, bueno, vamos a poder decir a esa persona, pero yo estoy preocupado que la casa propia no está en la Constitución. Bueno, ahora está en este acuerdo. En esa conversación, decir, están cambiando la cosa, da la razón a los que decían, no, entonces no está protegida bien la propiedad privada y ahora hay una promesa de ir cambiando para tener esa promesa, y yo no confío en esa promesa justamente porque el texto en sí es malo. Es que esto consolida los miedos, que son emocionales, no son tan racionales. Y uno presenta el documento y dice, pero el documento dice claramente que va a haber protección. Pero la Constitución también decía racionalmente y claramente eso, y no fue por eso que se frenó la instalación del miedo. Entonces yo creo que dificulta el relato, y las campañas se ganan con relatos emocionales principalmente, no con esta negociación jurídica. Respeto mucho tu opinión, pero diferimos claramente. Yo lo que he visto, y he estado conversando seguramente igual que tú, con mucha gente, y están instaladas esas dudas, están instalados esos temores, y lo que estamos haciendo a mí me parece que no es cambiar las cosas. Bueno, lo que pasa es que, ojo, porque lo que tú estás diciendo se parece un poco al discurso que dice la derecha, que le escucharon entre ayer y hoy, cuando dicen, No, estoy diciendo que eso es lo que van a decir. Sí, espérate. Ese es el problema, bueno, ¿cómo frenar ese discurso? Bueno, pero sí, igual, a ver, ¿qué es lo que están diciendo? Y se lo vimos ayer en todos los programas y cosas. Los del apruebo reconocieron que es un mal texto, entonces ahora están cambiando. No. Mira lo que yo estoy diciendo, ¿dónde más lo puedo decir? Aquí. Es un buen texto, me parece que tenemos una propuesta de constitución que realmente le garantiza derecho a la ciudadanía, en fin, no me voy a alargar más ahora, y estamos dejando claro, no solo porque en este minuto hay dudas, lo vamos a seguir dejando claro todo el tiempo que estemos legislando, que van a ser años, en relación a estos temas. Cada vez vamos a ir dejando en claro que buscamos con la legislación traducir de la mejor manera lo que está en esta Constitución para que garantice
esos derechos de buena manera a cada una y cada uno. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Que tú me digas, mira, hay que hacerlo antes, hay que hacerlo después. Yo igual lo estaba haciendo esto, perdóname, pero yo estaba haciendo todo esto, o buena parte de esto, en las conversas, en los puerta a puerta. Estaba diciendo a la gente, señora, ¿cómo se le ocurre que se le van a quitar la casa? Nada que ver, nada que ver. Mire, ¿usted cree que se van a cerrar ese consultorio privado de salud? No, pues sí. Entonces, eso mismo lo estamos poniendo ahora en una carta diciendo, mire, esto es así, no va a pasar tal cosa. No les crea a estos otros que andan engañando y mintiendo. Sí, sí, lo único Ojalá que nos deja, que así se entienda. ojalá que así se entienda. Bueno, eso bien. es lo único que Eso nosotros es nuestra- esperamos. Está bien, Es nuestro punto. entiendo que el ánimo es el mismo, si estamos de Sí, acuerdo. pues estamos Obvio. más bien de acuerdo. Y yo ahí te digo lo mismo, yo no podía ser tan enfático y decir, listo, se resolvieron todas las dudas y todos los Claro. problemas. No, para nada, pues si antes dije que acá hay una guerra cultural que ha sido ganada No, si nosotros durante... entendemos, Entonces, entendemos. estoy de sí. acuerdo contigo. Estamos ahí. Escucha, tenemos que hacer entre todo lo la- posible, ¿qué te puedo decir? Ahora, yo creo que no es que con esto vamos a ganar el apruebo. No, yo con esto me refiero a esta carta Sí, de sí, ayer. sí, lo entendí. Es un aspecto. Yo creo que aquí lo más importante es seguir difundiendo, conversando, recorriendo, escuchando. Bueno, creo que eso es lo fundamental. Solo que algunos que... Yo pienso en esa gente que se pone en los metros a las 7 de la mañana a entregar flyer y lo que hemos dado ahí de vida, digamos, por el apruebo. Y ayer se sintió raro. Yo voy a ser muy honesta. Hoy día estoy más como dijo, más optimista. como Pero dijo ayer Tomás, nadie sabe Exacto. realmente cómo se va a tomar en el macro. Lo que sí podemos afirmar es que hay algunas personas que se sienten desmotivadas. Esas personas son reales. También podemos afirmar que hay personas indecisas que se sienten mejor con esta carta. Esos dos Exacto. grupos existen. Exacto. Y ojalá lo que se logre es que los que se sienten desmotivadas entienden que eso es un gesto para el otro grupo y todos se juntan para votar a prueba. Eso espero yo que Pero suceda. Esperamos todos que eso suceda. fue el mejor de los discursos. El mejor de los escenarios también. Sí. Estamos totalmente Estamos de acuerdo en eso y ojalá que la plata que puso el Partido Socialista después de que firmaron la carta sirva también y le llegue a los movimientos sociales que no estuvieron en la firma de la carta. Yo ahí creo que hay un error estructural, pero bueno. Pero de todas maneras se entiende que no había una mala intención, sino que la intención es positiva. Mira, yo siempre he estado porque De estén los movimientos sociales. De hecho, nosotros nos firmamos en su momento el 15 de noviembre y es bueno Recordarlo, claro. Sí, con honestidad, digamos, intelectual. Y no lo hicimos porque en ese momento teníamos una profunda crítica que nos estaban los movimientos sociales, justamente. Sí, pues. En lo de ayer difiere un poco en la carta, aunque siempre me gusta la presencia de los movimientos, porque en realidad estábamos asumiendo un compromiso de quienes vamos a legislar al respecto, a quienes nos va a tocar la tarea de traducir a ley el proyecto constitucional. Tenía ese enfoque. Ahora puede haberse comunicado bien o mal, no sé. Claro. Yo sí creo que Es es que fundamental en todo caso, para Claro. dejarlo bien claro, fundamental siempre, no solo la presencia, sino que el protagonismo fundamental Que fue de lo los que se movimientos hizo sociales. después del 15 de noviembre. Sí, pues, se correcto. hizo un acuerdo con movimientos Tal cual. sociales, feministas, Tal pueblo cual. originario. Bueno, por eso después nos Exacto. sumamos también con mucho entusiasmo, Exacto, lógico, así absolutamente. fue, tal cual. Tal cual. ¿Soy yo o nos sin están duda. poniendo la música? ¿Nos están poniendo la música? Sí, porque tenemos que ir cerrando ya, pero fue muy interesante Pero todo mira, esto. ¿Ah? la micro... Le pusieron su música. Excelente. ¿Será alguna señal de algo? No, está bueno. Pero estaba bien, tenemos que conversar sobre esto para que queden todos los puntos No, bien me parece, cerrados. me Mucho parece más muy bueno. cerrado. Y las dudas que ustedes plantean por lo demás. Son las dudas que todos tenemos al final. Claro, no, Claro. lógico. Como dices tú, hay de todo. Hay gente que dice que bueno, porque me aclararon dudas ayer. Exacto. Otro que dice, Sí. oye, ¿por qué salieron con esto? Sí, No, sí. lógico. es A mí así, el único eso es así. que yo tengo temor todavía es ese enfoque que los medios de comunicación le van a dar, pero estamos aquí haciendo el contrapunto y Bueno, vamos por, a seguir por haciendo eso el que es tan contrapunto. bueno que Ahí exista, está. por eso que es tan bueno que exista la voz de los que sobran. Oh, está Eso bien. es verdad. Como decían por ahí, no te mueras nunca. Ojalá que así sea. Oye, vamos a despedir a Tomás. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran esta mañana y espero que no sea la última que venga de nuevo. Bueno, pero eso depende de ustedes, porque a mí me encanta estar en estos Eso, programas. me gusta. Sí. Lo dijiste tú al aire, así que Eso. vamos a esperar que nos inviten. Vamos a esperar el vale otro. Eso, de todas maneras, yo feliz.